me preguntaban, no vamos al corte todavía, ¿no? Vamos a presentar un extracto. ¿Ah? A ver, lo presento acá, no hay problema. A ver, me decían ayer en las redes sociales o me escribían, oye, ¿por qué no le preguntaste a Francisco Sagasti sobre su paso por la embajada japonesa en 1996-97? Bueno, les cuento que se lo habíamos ya preguntado en enero. Y nos dio una respuesta que nos pareció muy clara, muy sincera, muy honesta. Y el problema, pues, de esta época, hablando de tecnologías mal usadas en este caso, es el fake news o las cosas dichas a medias, ¿no? Entonces se le quiere colocar el San Benito de muy mala manera al señor Sagasti de pseudo, cuasi emeretista, y eso, la verdad, termina siendo hasta no solo ofensivo, sino hasta difamatorio, ¿no? De muy mala manera. Trolls y gente interesada. La verdad que ese interés no sé a quién o qué responde. Entonces vamos a escuchar el fragmento en el que en enero último le hicimos al señor Francisco Sagasti, hoy presidente de la República, entonces candidato al Congreso, sobre qué pasó exactamente con ese supuesto autógrafo, ¿no? Que además se dice de una forma insidiosa, que le pidió al entonces jefe de la toma de la residencia japonesa, Néstor Serpa Cartolini. Escuchemos. Pregunta relacionada a la transparencia, señor Sagasti. El señor Tudela, Francisco Tudela, correcto, dijo hace algunas semanas, cuando fue rehén de la embajada o de la residencia del embajador japonés Morihisa Oki, que usted le pidió un autógrafo a Néstor Serpa Cartolini. ¿Eso es cierto? Le pedí su firma en el siguiente sentido, y le voy a explicar todo el detalle. Y además esto se ha escrito, no es ningún trascendido. Eso lo escribí yo y está publicado en Caretas, 10 páginas enteras del diario de un rehén, el 26 de diciembre de 1996. Y lo que sucedió en realidad, y hay muchos testigos que pueden decir eso, yo no quiero involucrarlos, es que cuando estábamos a punto de salir, aquellos que estuvimos solos 3 días, sin saber que esto iba a durar 126 días, dije, caramba, y se lo dije al número 2 de estos terroristas. A mí me ha mantenido secuestrado 3 días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a dármelo? Dijo, sí. Ah, dije, muy bien. Y lo que hice fue recortar un cajón que decía Fuji, de agua mineral Fuji. Me pareció un poco irónico que el señor Fujimori, después de haber sido reelegido y que decía que había acabado el terrorismo, tuviera este incidente en la embajada de Japón, nada menos. Entonces me pareció interesante que en ese cartón de agua mineral Fuji reconozca de su puño y letra estos 2 señores que nos tuvieron secuestrados. Y ese fue el argumento. El señor y eso fue dice que no fue testigo directo de ese momento en el que usted le pide esta firma, pero lo cito, tengo entendido y es de público conocimiento que pidió autógrafo a los emeretistas, pero no lo hizo a los rehenes. Como es un cuadro revolucionario, el señor Sagasti obviamente admiraba a los terroristas. Absolutamente absurdo. Desde 1963, cuando era dirigente estudiantil y empezaron las guerrillas, y vinieron a la UNI, yo fui un opositor todo el tiempo del terrorismo y tengo 55, 60 años de hacer esto. Lo que se hizo ahí fue pedir precisamente ese tipo de reconocimiento. ¿Y le diría, ¿para qué pedirle, en pocas palabras, para qué pedirle la firma? Me pareció lo siguiente, 2 cosas. En primer lugar, que era una manera de reconocer de su puño y letra que nos había tenido encerrado y obligarlos a hacer. ¿Pero decía eso? Y en segundo, no, lo que dijo es al señor Sagasti, pues no llegó a escribir todo, porque realmente no había tiempo con toda la gente saliendo. ¿Qué decía? Y en segundo, Sagasti, no, con algo así como con mucho respeto. Parece un autógrafo.
Ojalá fuera un autógrafo. Bueno, autógrafo en el sentido que lo firmó, sí. Con cariño, con el respeto debido. No, cariño no. Una de las cosas que yo aprendí, mire, le puedo decir el nombre del general Chávez Quelopana cuando estaba asesorándolo en el Instituto Nacional de Planificación y yo iba a embarcarme en unas negociaciones internacionales, me dijo: Francisco, lo primero que tienes que hacer con un enemigo o con un adversario es hacer que te respete y mantén tu distancia. Y eso fue lo que hice durante todo el tiempo, y le pueden decir a cualquier rehén que haya estado en el cuarto en el cual yo era el delegado, el trato que tuve distante y cómo mantuve a raya cualquier cosa que ellos quisieran hacer. Digamos, la situación es traumática, yo no lo dudo, pero si se presentase la oportunidad, ¿usted volvería a pedirle esta Mire, yo firma? hubiera pasado lo siguiente. En primer lugar, no sabíamos que iba a durar más de 120 días. Y yo tengo mucho respeto, tengo muy buenos amigos entre los que pasaron los 120 días. Si yo hubiera sabido, en primer lugar, que iba a durar 120 días, que alguien como mi querido amigo Juan Julio Vich se iba a quedar, y alguien con quien discrepo en sus ideas políticas, pero respeto por su valentía, como es el almirante Gianpietri, que organizó eso, si yo hubiera sabido todo eso a los 3 días, por supuesto que no hubiera hecho eso. Pero en ese momento no se sabía. Más aún, había un reporte de Sally Bowen, usted recuerda a la reportera, que anunciaba de que el gobierno peruano le había pedido a los Marines de Estados Unidos que tomen por asalto la embajada. Y nosotros estábamos en el primer piso. El señor Tudela, como era importante, estaba en el segundo piso. A nosotros nos decían carne de cañón en el primer piso, porque sabíamos que si veía cualquier asalto íbamos a salir de esa. Entonces, por favor, que quede absolutamente claro. Aquí no hay ni un pedido de autógrafo, ni ser un fan, ni mucho menos. Hay una exigencia de reconocer por escrito que me tuvieron a mí y a muchas otras personas secuestrados. Bastante claro y solvente, ¿verdad? Es decir, el señor Sagasti tuvo la ingrata experiencia, como cientos de otras personas, ser rehén, y él ha contado con lujo de detalles en nuestro programa, aquí en este estudio, cuando había presencialidad en enero, y lo ha contado en caretas en el 96-97. Esa es la versión del señor Sagasti, recogida por nosotros en enero. Vuelta a la página. No hay nada más que decir sobre